Directamente identificando las de mayor riesgo de desarrollar complicaciones durante el trabajo de parto, el parto y el puerperio. Requisito básico de la atención prenatal: amplia cobertura, garantizar la atención a todas las pacientes que sean referidas y o soliciten atención. Esto es muy importante, sobre todo si estamos en primer nivel, siempre hacer un censo, verificar, no quedarnos dentro de nuestro centro, siempre tratar de buscar, si es que tenemos sobre todo personal obstetricia, buscar en la periferia si es que hay alguien gestante con altos riesgos, ¿no? Se debe cumplir las acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud. Debe ser continua, periodicidad y número de controles planificados sin interrupciones, precoz desde el primer trimestre de la gestación y periódica, garantizar un número mínimo de 6 controles, ¿no? Hasta las 32 semanas mensual, ¿ya? 32 a 36 semanas quincenal, 37 semanas semanal. Esto es lo ideal, ¿no? Acá se suma un poco más. Factores de riesgo social, ¿no? Generalmente analfabetismo, ruralidad, ¿no? Trabajo pesado, mala red de apoyo, a veces no hay una buena red adecuada, extrema pobreza. Dentro de los factores de riesgo ambiental están los hábitos, drogas, alcohol, tabaco, entre otros. Actividad laboral, exposición a químicos, ¿no? Como pesticidas, ¿no? Contaminación ambiental es otro gran problema. Dentro de los factores de riesgo, edad materna extrema, menores de 14 años o mayores de 35 años, como el caso de la paciente, ¿no? Obesidad o desnutrición materna, esto también tenemos que evaluar. Antecedentes obstétricos adversos, abortos provocados, malformaciones congénitas, aborto recurrente, muerte perinatal, bajo peso al nacer, alguno de estos tenía la paciente, ¿no? Enfermedades crónicas maternas, neurológicas o psiquiátricas, hipertensión, diabetes y cardiopatías, ¿no? En este caso había hipertensión. Enfermedades del embarazo actual, embarazo múltiple, colestasia intrahepática, RH negativa sensibilizada, todo eso tenemos que evaluarlo, ¿no? De acuerdo al grupo de edad que tienen los pacientes. Signos y síntomas de alarma. ¿Cuáles son los signos y síntomas de alarma en una gestante? Náuseas y vómitos incoercibles, ¿no? El problema psiquiátrica, llamado así. Sangrado vaginal, fiebre de 38 grados o más, desmayo o mareos, convulsiones, hinchazón de cara, manos y pies, ¿no? Disuria. Por acá tenemos contracciones uterinas antes de las 37 semanas, tenemos que tener cuidado. Tos persistente acompañada de falta de aire inclusive. Tenemos pérdida de líquido amniótico, disminución o ausencia de movimientos fetales, esto es algo muy importante. Cefalea intensa o permanente, visión borrosa, escotomas y o zumbido de oídos, aumento súbito de peso, ¿no? 500 gramos por semana en el tercer trimestre, sobre todo. Es el tercer trimestre donde aumenta más el peso, ¿no? Comienza a aumentar el peso la gestante. Recibir un mínimo total de 6 controles con atención presencial, ¿eh? En el primer trimestre, en el segundo, 1 en el primer trimestre, 2 en el segundo trimestre y 3 en el tercer trimestre. Eso es lo mínimo. Se puede complementar con hasta 3 acciones de teleorientación de carácter no presencial o a decisión médica. Gestantes de alto riesgo, por cualquier condición, no tienen un número preestablecido de controles. La periodicidad y cantidad de los mismos es determinada por él o los especialistas de atención según la evolución del embarazo. La primera atención prenatal, tenemos que hacer una historia clínica completa, anamnesis, examen físico, funciones vitales, medidas antropométricas, valorar edema, presión arterial, reflejo osteotendinoso, después el examen obstétrico, ¿no? Exámenes auxiliares, basales, ecografía obstétrica, ¿no? En menores de 14 semanas para edad gestacional, o pliegue nuca de 10 a 14 semanas, ¿ya? Primer consulta prenatal, 30 minutos. Este es el tiempo que debe durar el control, el primer control.
Si hay especialista, con ginecobstetricia, si no, el médico. No lo podemos mandar a la obstetra. El primer controla, el segundo, el tercero, sí, hasta incluso el segundo debe ser médico. Primero y segundo médico. Después ya puede ser los controles por la obstetricia, obstetra, ¿no? Evaluar edad gestacional, correlacionar altura uterina y edad gestacional. Toda complicación detectada debe ser atendida por ginecobstetricia. Recuerden esto, ¿eh? Toda complicación, ginecobstetricia. Prescripción ácido fólico son las prescripciones que debemos tener siempre. Ácido fólico 500 microgramos a toda gestante de primera consulta durante el primer trimestre hasta las 13 semanas. Ácido fólico muy importante, ya deben saber por qué. El ácido fólico 400 microgramos y sulfato ferroso 60 miligramos a partir de las 14 semanas hasta las 30 días postparto inclusive, ¿eh? Después del parto. Y prescripción de calcio, a carbonato de calcio de 2000 miligramos día a partir de las 20 semanas. ¿Ya? Acá suspenderse si los niveles de hemoglobina son mayores a 13 gramos, estamos hablando a nivel del mar, en este caso, ¿no? Sulfato ferroso. Procedimiento de la primera atención prenatal, exámenes auxiliares, menor de 14 semanas. Bueno, acá viene hemoglobina, hematocrito, grupo ABO y RH, glicemia, tamizaje de albúmina en orina, examen completo de orina, ¿no? Tira reactiva o reacción de ácido sulfasalicílico, urocultivo, pruebas serológicas, el VIH, sífilis, RPR, toma de PAP, si corresponde ecografía obstétrica, genética, inclusive si es que corresponde también con antecedentes de gestaciones anteriores, confirmar gestación, ¿no? Mira, dentro de la ecografía es confirmar gestación, ubicación y viabilidad, número de embriones o fetos, esto es muy importante, posición de la edad gestacional mediante líquido, este es longitud, ¿no? O biometría. Doppler, arterias uterinas, ¿no? Verificar eso, detección precoz de anomalías, es importante, tamizaje de anopleopías de evaluación translúcida nucal y otros marcadores como edad y antecedentes maternos, ¿no? Todo esto nos ayuda a la ecografía, de hecho debe ser por un especialista, en este caso el ginecólogo, ¿no? Exámenes ¿qué dice acá? Auxiliares de las 14 a 16 semanas, ¿no? Ecografía obstétrica, ¿no? Precisión de la edad gestacional mediante biometría, detección, anomalías estructurales, longitud del cuello uterino, Doppler de arterias uterinas, verificar número de fetos, esto es muy importante. Algunas veces, ahora creo que las resoluciones de los ecógrafos son muy buenos comparados a los antiguos. Siempre escuchaban antiguamente, hace 10 años atrás, hacían ecografía, decían que había uno y cuánto tenían dos. Había problemas, y problemas médicos legales inclusive, ¿no? Entonces, tamizaje de albúmina en orina mediante examen completo de orina, vía reactivo, ¿no? O la reacción de ácido sulfasalicílico. Gestantes con alto riesgo de preeclampsia, indicar carbonato de calcio, esto es muy importante, 1 o 2 gramos al día, ¿no? A partir de las 20 semanas sobre todo. Gestante con alto riesgo de preeclampsia, indicar ácido acetil salicílico, como mencionó su compañero, día hasta la semana 34 de gestación. Otros exámenes auxiliares, prueba de Coombs, indirecto en gestante con RH negativo, ¿no? Resultado es negativo, se repetirá. Si el resultado es negativo, se repetirá la prueba mensualmente hasta la semana 28. Si la gestante no está sensibilizada, se deberá administrar 250 microgramos de inmunoglobulina anti-D entre las 28 y 32 semanas, ¿no? Luego del parto y confirmado el grupo sanguíneo del recién nacido como R positivo y test de Coombs directo negativo, se deberá aplicar a la madre 250 microgramos de inmunoglobulina anti-D dentro de las primeras 72 horas. Recordemos que esto es muy importante, si no puede haber en los próximos embarazos otros problemas en la gestación, sobre todo para la madre. Atención prenatal, seguimiento. La consulta de los controles siguientes son 15 minutos, ya no son 30,
¿no? La evaluación, ¿qué evaluamos? Nutrición, odontología, psicología, orientación, consejería también se tiene que hacer, y las suplementaciones, como habíamos hablado, ácido fólico, hierro y calcio. El primer nivel de atención, la primera, segunda atención prenatal debe ser ginecobstetra o médico, lo que le estaba mencionando. Atención prenatal, 28 semanas. Determinar situación, posición, presentación fetal, número de fetos. ¿Por medio de qué? Maniobra de Lewis, ¿no? Prueba proteinuria con ácido sulfasalícico, movimiento fetal a las 20 semanas. Puede ocurrir que a veces los bebés no se mueven, ¿no? Y uno puede estar asustado, preocupado, ¿no? Yo tengo 3 hijas. La segunda no se movía, hasta en las 28 semanas nos preocupó bastante. No se movía, entonces ya teníamos que ir al ecografista, pues no, al ginecólogo que nos indicó una ecografía. Pero lo primero siempre me acuerdo, le dijo, come chocolate. Comenzó a comer chocolate mi esposa y el bebé comenzó a moverse. El truco, ¿eh? Dele chocolate y de repente está en un lugar donde no hay ni ecografistas. Dale comer chocolate al bebé y aquí a la mamá, ¿no? A la mamá. El bebé se va a mover. Ya es un truco que aprendí después de ser ya papá, ¿no? Prueba que dice RAM o rollover test, prueba de rodamiento, ¿no? No se distingue bien, hasta 28 a 32 semanas. Tomar PA de cúbito lateral izquierdo en el brazo derecho, luego del cúbito supino de cúbito supino y esperar 5 minutos. Repetir PA. ¿Para qué sirve esto? Pues si la presión arterial sistólica aumenta 20 milímetros de mercurio, ¿no? O presión arterial media, ¿cuánto dice? 15, ¿no? 85 es positivo. ¿Qué significa eso? Que la alta probabilidad de ser hipertenso. Alta probabilidad de ser hipertenso y que puede producir cáncer. Segunda batería en laboratorio, hay otro segundo control de batería que se pide, estamos hablando de 28 semanas, y detección de aborto, ¿qué? Diabetes. Diabetes gestacional, ¿no? Diabetes gestacional. Tenemos que detectar si hay diabetes gestacional. Tamizaje de diabetes gestacional, estrategia de un solo paso, ¿no? Realizar pruebas de tolerancia de la glucosa de 75 gramos con medición de glucosa plasmática en ayunas y a las 1 a 2 horas entre las 24 y 28 semanas de gestación en individuos no diagnosticados previamente con diabetes, ¿no? Esta es la prueba del test o prueba de tolerancia a la glucosa. Esta prueba debe realizarse por la mañana después de un ayuno nocturno de al menos 8 horas, ¿no? El diagnóstico de diabetes mellitus gestacional se realiza cuando se alcanza o excede cualquiera de los siguientes valores de glucosa plasmática, ¿no? En ayunas, 92 miligramos, en 1 hora, 180, sube a la hora, y a las 2 horas baja al menos 153 miligramos. Estrategia de 2 pasos. El paso 1, realizar la prueba de 50 gramos en ayunas. ¿No? Es una dosis que se da de 50 gramos con medición de glucosa plasmática a la hora entre las semanas 24 y 28 semanas de gestación en personas a las que no se le haya diagnosticado diabetes previamente, ¿no? Si el nivel de glucosa plasmático medido 1 hora después de la carga es de mayor o de 130, 135 o 140 miligramos, o acá habla de milimoles también, respectivamente, se procede a una prueba de tolerancia a la glucosa. El paso 2, la prueba de tolerancia a glucosa de 100 gramos debe realizarse con el paciente en ayunas, como mencionó más arriba, ¿no? El diagnóstico de diabetes mellitus gestacional se realiza cuando alcanza o excede al menos 2 de los siguientes 4 niveles de glucosa plasmática medidos en ayunas a la 1, 2, 3 horas durante criterios de Carpenter-Coase, ¿no? En ayunas 95 miligramos de ese litro, en 1 hora 180 y a las 2 horas 155, a las 3 horas debe estar bajando, ¿no?
Y si no es así, estamos hablando de, sobre todo cuando están altas después de las 2 horas, estamos hablando de diabetes mellitus gestacional. A las 35 semanas, atención prenatal a las 35 semanas, determinar el encajamiento fetal, por también maniobra del loco, ¿no? Determinar presentación fetal, movimientos fetales mayor de 10 movimientos al día, ¿no? El bebé debe estar moviéndose más a esa edad. Exámenes ecográficos, hay 3 momentos en que se debe realizar. La primera entre las 10 y 14 semanas, identificación del latido cardíaco embrionario, ¿no? Estimación de la edad gestacional y detección y medida de la translucencia nucal, ¿no? Eso es importante. En la segunda, entre las 24 y 26 semanas, diagnóstico de anomalías estructurales, determinación de marcadores de cromosomopatías, ¿no? Y a la tercera, entre las mayor de 34 semanas, estimación de crecimiento fetal, ahí es estimación de crecimiento fetal, diagnóstico de anomalías, ¿no? De situación de la placenta. En este caso sí vamos a ver cómo está yendo la placenta, ¿no? En las más de 34 semanas. Puede haber desprendimiento prematuro y todo ahí. Bien, este es el carnet de atención prenatal que debemos manejar. Iniciamos nosotros, como ya les dijimos, ¿no? El médico siempre inicia esto y después lo sigue, si no es la obstetra, ¿quién? La enfermera, ¿no? Personal capacitado en todo caso. Y acá vemos una serie de exámenes que se deben realizar de acuerdo por edades que estamos viendo por acá, semanas, ¿no? Y los exámenes que se deben realizar. El examen físico, primero que nada es general, ¿no? Cardiovascular, respiratorio, abdomen, sistema venoso periférico, examen de tiroides, descartar adenopatías supraclaviculares, axilares, inguinales, ¿no? Examen de la cavidad oral y dentaria, pulso mediante técnica de 3 dedos, temperatura, frecuencia respiratoria, característica de la respiración, toma de tensión arterial, o sea la presión arterial. La técnica de la toma de la tensión arterial, mencionada acá también, se considera hipertensión, valores de mayores de 140/90, eso lo sabemos también. Iniciar estudio para descartar HE, ¿qué significa? De mujeres con valores de PA de mayores de 100, eclampsia, ¿no? O hiperemesis, o hipertensión en la gestación, enfermedad hipertensiva, ¿no? Ya, mayor de 130/80, principalmente con antecedentes de enfermedad hipertensiva de otro embarazo que haya tenido anteriormente. Entonces la gestante debe estar en reposo 5 minutos, sentado o acostada, verificar que el brazalete no tenga aire, colocar el brazalete en la mitad del brazo derecho al borde inferior de 3 o 4 centímetros por encima del pliegue del codo, buscar el latido de la arteria y aplicar allí el estetoscopio, no colocar el estetoscopio debajo del brazalete, ¿no? ¿Pasó? Y insuflar aire hasta que marque 200 milímetros de mercurio, perdón, abrir lentamente la válvula, escuchar los latidos. Son técnicas que debemos aprender y conocer para tomar la presión arterial adecuada, ¿ya? Tomar otras medidas antropométricas previa calibración diaria de la balanza, ¿no? Peso, talla, registrar el estado nutricional, graficar en las tablas la ganancia de peso, CLAPS del carnet en la historia clínica perinatal y el carnet perinatal, aplicar las tablas de ganancia de peso según edad gestacional. Si el registro expresa riesgo nutricional, realizar el seguimiento mediante la tabla de índice de masa corporal pregestacional IMC del SENAM. Registrar el índice de masa corporal antes de la semana 10 y en función de este dato establecer la meta de ganancia, ¿no? Ponderal. Si inicia atención prenatal con 16 semanas o más, utilizar el IMC pregestacional. Acá vemos la ganancia que debe tener de acuerdo al índice de masa corporal. Menor de 20 kilogramos metro cúbico, o sea 20, debe ganar 12 a 18 kilos durante la gestación. Si tiene un IMC de 20 a 24.9, debe ganar entre 10 a 13 kilos
Si tiene 25 a 29.9 de IMC, debe ganar entre 10 a 13, y si es mayor de 30, o sea, paciente obesa, gestante obesa, debe ganar solamente 6 a 7 kilos. Eso hay que tener en cuenta. En cuanto a la exploración de edemas, acá vienen el 0, 1 positivo, 2 positivo, así 3 a 4, y de acuerdo a esto vamos a ver en 0 no se presenta edemas, en 1 edema leve, fovea perceptible solo al tacto, 2 cruces, edema evidente solo en miembros inferiores, 3 cruces, edema en miembros inferiores, superiores y cara, y 4 es anasarca con ascites, ¿no? Anasarca con ascites. Exploración de reflejos osteotendinosos, también igual, puntaje de 0, una cruz, 2, 3 cruces, 4 cruces, 0 es arreflexia o ausencia de reflejos, 1 hiporreflexia, 2 cruces es normal, 3 cruces hiperreflexia o reflejos aumentados, 4 cruces reflejo exaltado, presencia de clomos. Ganancia de peso, una vez más, lo que estaba mencionando, importante, mayores de 30 y el de IMC debe ser solamente 6 a 7 kilos, no más. Examen obstétrico completo, registrar en la gráfica y el carnet obstétrico, maniobras de Leopold, presentación en posición fetal, número de fetos, ocultación de la frecuencia cardíaca fetal, verificación de movimientos activos, movimientos fetales activos. En cuanto al examen ginecológico completo, preferentemente en la primera consulta debe realizarse, ¿no? Exámenes de genitales externos en busca de los flujos anormales, úlceras, examen de la vagina, cuello uterino con espéculo, sin lubricar ni hacer tacto vaginal. Toma de muestra para examen de Papa Nicolau, se procede y las usuarias están de acuerdo. Si es necesario realizar inspección visual con ácido acético, ¿no? Realizar exámenes de mama, es importante también realizar los exámenes de mama. En cuanto a exámenes auxiliares basales, hemoglobina, ya lo mencionamos, tamizaje de albúmina en orina con tira reactiva, grupo sanguíneo, prueba rápida para sífilis o RPR, prueba rápida para VIH, urocultivo, si el establecimiento no dispone de microbiología, examen completo de orina, glicemia en ayunas y una ecografía, ¿no? En cuanto a la vacunación, también es muy importante que esté no vacunado con vacuna antitetánica, es muy importante esto, sobre todo en áreas rurales, administrar primera dosis en la captación y continuar según esquema nacional de vacunación. Si 20 semanas o más de la captación administrar una dosis de vacuna contra la influenza, si 22 semanas o más en la captación en zonas de riesgo epidemiológico, administrar vacuna contra la fiebre amarilla, ¿no? Sobre todo en zona de selva, ¿no? Tamizaje de violencia familiar o de género, esto también es muy importante saber conocer, observar el comportamiento, si es nerviosa, por ejemplo, la gestante, si llora con frecuencia sin causa aparente, está ansiosa o a la defensiva, si da información vaga que no corresponde con una lesión observada. De estar presente el marido, observa si es el quien contesta las preguntas, ¿no? Revisa la historia clínica en busca de signos recurrentes como cefalea, pérdida de sueño y apetito, palpitaciones, infecciones ginecológicas, ITS, ¿no? Infecciones de transmisión sexual, trastornos urinarios, dolor pélvico crónico. Esto es muy importante, el área rural, a veces hay situaciones de parejas que no son, ¿cómo les digo?, comprometidas de repente, ¿no? Y abusos, violaciones, como que quieren eliminar a la gestante, se ve esas situaciones. Entonces hay que estar alerta a esta parte psicológica que tenemos que estar nosotros, porque nos involucramos después de todo, ¿no? ¿Qué más? Vacunas en gestante, vacuna contra la hepatitis B, es muy importante, 3 dosis, ¿no? El primer contacto, la primera al mes, la segunda, y al tercer mes la primera, la segunda al primer mes y la tercera al segundo mes. Vacuna de edad, ¿no? ¿Qué es esto? Tétanos, ¿no? 20 a 36 semanas, una dosis en cada gestación. Ah, no, este es difteria tétano. Claro. Sí, y este es el difteria tétano.
Si no se realizó vacuna previa, ¿no? La primera a las 20 semanas, la segunda TDAP, ¿no? 20, 36, cuarta semana de intervalo. Y acá viene la vacuna contra la influenza, que es muy importante porque esto también crea problemas en la gestante. Recomendaciones de la alimentación, muy importante, ya estamos. Carne o pescado, la proteína es muy importante, ¿no? Que sea en la plancha o al horno. ¿Qué más tenemos? Aumentar el consumo de frutas, verduras, arroz, pasta y legumbres, leche desnatada, yogur, queso, sal iodada, ¿no? Reducir el consumo de azúcares como pasteles, dulces, especialmente prefabricadas, ¿no? Esto es algo muy importante, ¿eh? Muchas gestantes, por los gustos o lo que quieren consumir, a veces el esposo lo va a buscar, ¿no? Y crea problemas de malnutrición, y esto crea problemas. Muy a diferencia de consumir más verduras, perdón, más frutas, ¿no? Incluso el parto se hace mucho mejor. Al menos yo lo he detectado cuando he tenido a mi esposa con las gestaciones que ha tenido en mis hijas. Sobre todo en el primero no tanto, en la segunda y tercera sí tuve más cuidado como médico, lógicamente. Hay que alimentar adecuadamente, ¿no? Y entonces, cuando se alimentó al menos yo con fruta, todas las frutas que quería, el parto salió tranquilo, normal, no ha habido grandes problemas, a pesar que la interfase de gestación, en mi caso no ha sido el ejemplo. De mi hija mayor al segundo lo tuve a los 9 años. De la segunda a la tercera lo tuve a los 6 años. O sea, no ha sido al año o a los 2 años, ¿no? Algo así, ¿no? Recomendaciones entonces, como se repite, bueno, alcohol, bueno, acá es drogas, saben qué cosa es esto, ¿no? Inyectables, fumar, cerveza y medicamentos, hay que tener cuidado con los medicamentos. Anemia en gestación, acá vemos algunos valores, ¿no? Anemia en embarazo, hemoglobina menor de 11 gramos, ¿no? En el primer y tercer trimestre, la hemoglobina de 10.5 en el segundo trimestre, ¿no? Estamos hablando a nivel del mar, ¿eh? A esto tenemos que sumar 2.1, ¿cierto? Anemia severa, menor de 7.5, anemia moderada de 7.5 a 10.5, anemia leve 10.5 a 10.9. Síntomas, ya deben saber, diferenciados entre las síntomas es fatiga, cefalea, palpitaciones, frialdad de la piel y disnea, ¿no? Dificultad para respirar. Y acá se ve algunas diferencias entre las sales de hierro y complejos de hierro polimaltosado. De hecho, el polimaltosado es mucho mejor, ¿no? que el hierro férreo. ¿Qué más tenemos? Órganos o sistemas afectados, estamos hablando de la anemia. Dentro de lo que es generales, astenia, intolerancia al frío, cefalea, mareos, síndrome de la pierna inquieta, sueño incrementado, astenia, hiporexia, inapetencia o anorexia inclusive, irritabilidad, depresión, en alteraciones de la piel y faneras, piel y membranas mucosas pálidas, ¿no? Piel seca, caída de cabello, pelo ralo, uñas quebradizas, aplanadas. En cuanto a la conducta alimentaria, pica, el famoso pica, patrón de ingestión de materiales no comestibles, ¿no? En cuanto a cardiopulmonar, taquicardia, soplo y disnea de refuerzo inclusive, con cifras de hemoglobina menor 5 puede presentar cuadros de insuficiencia cardíaca aguda. Alteraciones digestivas, queilitis alveolar, estomatitis, glositis. En cuanto a las inmunológicas, defectos en la inmunidad celular y capacidad bacteriana de los neutrófilos, ¿no? Disminuye la capacidad bacteriana. Bien, acá vemos la medición de la hemoglobina en gestante durante la atención prenatal. La primera durante el primer control prenatal, la segunda entre la semana 25 y 28 de gestación, la tercera entre la semana 37 y 40 antes del parto, y cuarta, estos son la medición de hemoglobinas, ¿eh? La cuarta a los 30 días postparto, ¿no? Postparto. Bien, acá vemos valores normales de concentración de hemoglobina y niveles de anemia en mujeres gestantes y puérperas hasta 1000 metros sobre el nivel del mar. Estos son los valores considerados a nivel del mar hasta los 1000 metros. Recuerden que conforme va subiendo la altura, va viendo un coeficiente de corrección,
¿no? Para Huancayo es 2.1. Bien, acá vemos tratamiento de gestación, cómo debe ser en anemia leve, dosis 120 miligramos de hierro elemental, puede ser sulfato ferroso más ácido fólico o hierro polimaltosado más ácido fólico durante 6 meses, ¿no? Control de hemoglobina cada 4 semanas hasta que la hemoglobina alcance a valores de 11 gramos, por ejemplo, ¿no? Anemia moderada, igual, el mismo tratamiento, hierro polimaltosado más ácido fólico, ¿no? Y anemia severa, en este caso sí, tratar inmediatamente como caso de anemia y referir a un establecimiento de mayor complejidad, porque esto ya tiene que ser manejado, en este caso, por hematología o ginecología, en todo caso, ¿no? Bien, el tratamiento de hierro de administración parenteral, en caso de anemia severa, ¿no? Debe adaptarse individualmente según el déficit de hierro total que calcula con la siguiente fórmula: déficit de hierro total igual al peso corporal por hemoglobina menos hemoglobina ideal menos hemoglobina real por 0.24 más 500 miligramos, ¿no? La hemoglobina debe expresarse en gramos por litro, no en gramos por decilitro. Para el cálculo, hemoglobina ideal en embarazada 130 gramos por litro, ¿no? O 13. 130. Hemoglobina es 13, debe ser esto, ¿no? O 130, ¿cómo es? El hierro de reserva, 500 miligramos, factor de 0.24, igual de 0.0034%. Esto es para calcular exactamente cuánto de hierro por vía endovenosa debemos administrar. Esto generalmente se utiliza más en el segundo nivel, ¿no? Pero ¿podemos hacer nosotros? Si es que lo tenemos, claro. Nosotros estamos muy aislados, de repente haciendo nuestro serum. Este es el hierro por vía parenteral, respuesta insuficiente o falta de respuesta de hierro por vía oral. Entonces hay anemia severa, anemia leve o moderada que se presenta después de la semana 34 de gestación. Mira, después de la semana 34 podemos dar la absorción insuficiente de hierro por vía oral debido a enfermedad intestinal, la necesidad de eficacia rápida, ¿no? Queremos rápidamente mejorar, la intolerancia absoluta de hierro por vía oral o pobre cumplimiento del tratamiento, inclusive podemos dar. Bien, eso es todo.